Amén, alabado sea el nombre del Señor. Los saludamos con la paz del Señor Jesús. Por lo tanto, finalmente hemos llegado al octavo y último milagro relatado en el Evangelio de Juan, la pesca milagrosa. Leamos, pues, los versículos del Evangelio de Juan en el capítulo 25, versículos 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: nosotros también. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó. Vino pues Jesús y tomó el pan, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Por lo tanto, hermanos, acabamos de ver en esta historia cómo, después de la resurrección del Señor Jesús, los discípulos volvieron a la pesca. Aparentemente los discípulos habían olvidado el llamado del Señor para ser pescadores de hombres. Y pese a la experiencia, de su experiencia profesional, pasaron la noche pescando. Y sin resultado, el esfuerzo humano resultó insuficiente. Este episodio nos enseña que es inútil cualquier acción, cualquier esfuerzo o labor, cualquier trabajo nuestro, sin la bendición del Señor. Aprendemos que necesitamos su bendición hasta para nuestras actividades seculares. Actividades profesionales. En el día
a día. Él mismo nos enseña: sin mí nada podréis hacer. Está registrado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Sobre todo, en la noche espiritual que se cierne sobre este mundo, en este momento profético, todo lo que hacemos para el Señor, sin su bendición y sin su dirección, no tiene valor para la vida eterna. No debemos olvidar que de la misma forma que los discípulos, nosotros también hemos sido llamados para ser pescadores de hombres. Fue entonces que al llegar por la mañana, sin haber pescado nada, el Señor aparece en la orilla y les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron que no. El Señor les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. El resultado fue verdaderamente extraordinario. Pescaron gran cantidad de peces. Queridos hermanos, queda así claro que la principal enseñanza del Señor es la espiritual. En la pesca espiritual, solo el Señor sabe dónde echar la red. ¿Dónde hay vidas listas para ser evangelizadas y convertidas? El Señor nos enseña a depender de Él en la evangelización por medio de dones espirituales. Y en obediencia a la orientación que el Señor nos concede, la pesca se vuelve abundante. La bendición está garantizada. Alabado sea el nombre del Señor. Al final de la historia se relata que Jesús tenía unas brasas delante de sí, un pez puesto encima y también pan. Jesús mandó que trajeran los peces que habían capturado y les ofreció estos alimentos. Aleluya al Señor Dios. Vamos en este punto con el Señor. Resucitado alimentó a sus discípulos. Esta provisión de alimento nos habla hoy sobre cómo el Señor enseña a traer los peces al fuego. Es decir, las personas que han sido salvas, para que tengan una experiencia con el Espíritu Santo. Jesús es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él tiene fuego en su brasero para alimentarnos espiritualmente. Con su palabra vivifica por medio del Espíritu Santo. Sus palabras son espíritu y verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, Señor Dios. Glória a Jesus. La paz del Señor a todos. Hermanos, concluiremos En esta escuela bíblica, esta serie de estudios sobre los 8 milagros, las 8 señales del Señor Jesús en este evangelio maravilloso que es el evangelio según Juan, el apóstol Juan. Así que la secuencia de las 8 señales presentados en el evangelio de Juan revela un panorama profético de la vida cristiana. Es importante que los hermanos estén atentos, porque nos hablan sobre cómo se desarrolla la experiencia de salvación para cada uno de nosotros. Cada señal va presentando una sucesión de hechos de nuestra vida con Dios. Así que recordemos el primer milagro. Claro que no da para entrar en muchos detalles porque ya lo vimos en las escuelas bíblicas anteriores y ahora es un rápido repaso, pero estemos atentos.
El primer milagro fue el de la transformación del agua en vino. Y nosotros aprendimos acerca de la necesidad de la operación del Espíritu Santo al comienzo y durante el desarrollo de nuestra vida espiritual. El comienzo es cuando nacemos de nuevo del Espíritu y el Señor nos convenció del pecado. Es el Espíritu Santo quien hace eso, ¿verdad? Nos convence de pecado, justicia, juicio y se nos invita a beber del Espíritu. Jesús dijo, si alguien tiene sed, díganlo conmigo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fuimos entonces, hermanos míos, invitados a vivir la operación continua del Espíritu Santo. Porque es Él quien revela a Jesús y nos guía a toda la verdad. Y nos enseña todas las cosas. Por eso podemos decir que la obra de salvación en la iglesia es llamada de obra del Espíritu Santo. El segundo milagro habla de la curación del hijo del oficial del rey. Y como vimos, nos enseña que desde el nuevo nacimiento aprendemos a confiar en la palabra de Dios y a creer que toda la palabra de Dios procede de su boca. Toda palabra procede de la boca de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios apenas. Ella es la palabra de Dios. Y al mismo tiempo la palabra del Señor genera fe en nuestro corazón, porque está escrito, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto está en Romanos 10:17. Y el creer en esta señal, hermanos, necesariamente va seguido por la obediencia. Como leemos en Juan 4:50, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Podemos parar un momento y preguntarnos, ¿crees en la palabra que el Señor Jesús te ha dicho y has obedecido su voz? Tenemos que hacer eso en nuestra vida, ¿no es verdad? El tercer milagro encontramos la curación del paralítico. Nosotros no teníamos condiciones de andar en la luz, de andar en el camino. Espíritu Santo, vivíamos en nuestro lecho, en nuestro comodismo, conociendo el camino. Nosotros conocíamos el camino, sabíamos lo que era la vida cristiana, pero no estábamos negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día y siguiendo al Señor Jesús por el camino santo. Aquellos hermanos que no consiguen vivir en santificación, en obediencia al Señor Jesús en esta mañana. En esta mañana Jesús nos capacita. Jesús capacita para dejar el comodismo y andar espiritualmente, caminando en comunión con el Señor. Es lo que quiere hacer con los acomodados. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de aquel que estaba paralítico. En cuanto recibió la sanidad, mis hermanos, ustedes conocen el texto, no fue a ocuparse de sus asuntos, no fue a su casa. ¿A dónde fue? Fue al templo. Y allí se encontró con Jesús, y el Señor Jesús se le reveló más profundamente. Así, amados, esta señal nos enseña que no podemos caer en el conformismo. Tenemos que levantarnos, seguir a Jesús, estar en el templo, estar en comunión con Él, sirviendo, oyendo y viendo las revelaciones que Él tiene para darnos. Pasemos al cuarto milagro. El cuarto milagro nos habla de la multiplicación de los panes, un texto muy conocido que nos muestra que el Señor tiene un alimento espiritual para los salvos. Al hablar de la multiplicación de los panes, habla del pan vivo que descendió del cielo. La palabra revelada, Dios nos ha dado. En todo momento,
la palabra revelada. Estamos aquí en un seminario y en cada clase hemos recibido la palabra revelada. Los hermanos en las iglesias, en cada culto, la palabra viva revelada que nos alimenta es el pan de vida que desciende del cielo, llenando nuestro corazón y saciando nuestra hambre espiritual. Aleluya por su nombre. Tenemos el privilegio de alimentarnos no de la letra mata, pero el espíritu de la vida. ¿Por qué? Porque es toda palabra que sale de la boca de Dios, es una palabra viva y eficaz, como bien dice el autor de Hebreos, ¿no es así? Es como una espada aguda de dos filos, que penetra hasta dividir las coyunturas y los tuétanos, el alma y el espíritu, y es apta para discernir los pensamientos y las intenciones y los propósitos del corazón. Esa palabra, hermanos, es nuestro alimento espiritual, que nos sustenta, fortalece y hace que el nuevo hombre se sienta listo para enfrentar todo. Esto nos lleva a crecer espiritualmente en la fe, en el amor y en aquello que nos mueve cada día, y que la esperanza gloriosa de la vuelta del Señor Jesús. Maranata, Señor Jesús, ven pronto. El quinto milagro, mis hermanos, muestra a Jesús caminando sobre el mar y calmando las tormentas. Hemos aprendido que con la ayuda y asistencia del Señor Jesús, a lo largo de nuestra vida, durante todas las batallas y las tempestades que surgen, sabemos que Él nos otorgará siempre la victoria. En las pruebas que hemos pasado, mis hermanos, ciertamente todos aquí en Manaim, en las iglesias, viéndonos, pasan pruebas, luchas. Sabemos que Jesús siempre está con nosotros. Aleluya. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. Él está con nosotros, Él está contigo aquí hoy, está con los hermanos en la iglesia hoy. Pastor, pero hay tormentas. Pero Jesús está en la barca. Aleluya. Él es el Dios fuerte. Venció la muerte, pero también es el consejero quien nos hace oír su consejo. Y Él es el buen pastor. Por eso, mis hermanos, no temamos a las tormentas, pruebas o luchas. Como Él mismo nos dijo al pasar, yo he vencido al mundo. Esto, hermanos, nos da la certeza de que quien intenta robarnos la paz, la alegría y la seguridad está vencido por el poder de la sangre de Jesús. Porque la paz de Dios que llena nuestro corazón viene del Señor Jesús. Él calmó las tormentas aquel día y ha calmado las tormentas de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Él intercede por nosotros. Por lo tanto, estamos seguros de que Él nunca ha dejado de contemplar nuestra necesidad. Y en la mayor aflicción, Él dirá, no temas, yo soy, yo estoy, no temáis. Eso dijo a los discípulos y hubo paz, bonanza, y todos se maravillaban de lo que había obrado. El sexto milagro, hermanos, habla de la sanación del ciego de nacimiento. Y aprendimos que nosotros también, al nacer de nuevo, iniciamos nuestra vida espiritual como si hubiéramos sido ciegos. Dejamos atrás la ceguera espiritual. Y a medida que caminamos con el Señor Jesús, Él se revela más cada día. ¿No es así en su vida? ¿En mi vida es de esa manera? El Señor Jesús, al seguirlo, escuchar sus consejos y obedecer su voz, se nos revela, iluminando así nuestro entendimiento y sobre todo fortaleciendo nuestra fe, lo que nos hace creer aún más en Él. Nosotros no veíamos las realidades del reino de Dios,
ni conocíamos los misterios de la palabra de Dios. Nosotros no conocíamos al Señor como un Dios vivo. Y a veces invitamos a alguien a la iglesia, debes oír la voz de Dios. Pero Dios habla. Nosotros no conocíamos eso, pero hoy sí creemos que Dios habla. Él nos oye, pero también habla. Es poderoso para obrar milagros porque es el Dios de lo imposible. Aleluya a su nombre. Mas el Señor nos dio una visión espiritual, entendiendo la palabra revelada y discerniendo el pecado que dificulta nuestra vida espiritual. Hoy con nuestros ojos abiertos vemos. Como Él es ese Dios eterno, todopoderoso, omnisciente, atento a nuestras oraciones. Podemos decir, mis hermanos, como ovejas, sobre todo, Él es nuestro supremo pastor. Él es nuestro buen pastor, quien dio la vida por las ovejas, nos cuida con amor e intercede continuamente por nosotros. Y dijo Jesús al hacer este milagro: he venido a este mundo. ¿Podemos leerlo? Lean conmigo Juan 9:39. Y Jesús le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. El séptimo milagro muy conocido fue la resurrección de Lázaro. En esta señal, en este milagro, mis hermanos, conocimos otro aspecto de la persona gloriosa del Señor Jesús. Jesús era amigo de Lázaro, Marta, María. María pasaba por su casa. Nosotros también éramos amigos de Jesús. Él era la vida. Jesús es la vida. Marta dijo, creemos que el Señor lo resucitará el último día. Pero nosotros, como Marta y María, y ellos no habían experimentado lo que pasamos a experimentar también con este milagro, que es el poder de la resurrección. Hoy podemos entender que nuestra vida no se limita solamente a esta vida terrenal. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida Quien eterna. cree En mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Entonces llegamos a entender que quien cree en Él, Y Él dice, y todo aquel que vive y cree en mí, Comillas, no morirá eternamente. Qué maravilloso y glorioso es, hermanos, tener la certeza de una vida eterna con Dios, preparada por el Señor Jesús, porque Él murió, resucitó y nos dio esa seguridad. ¿comprendieron, hermanos, que todos pasamos a tener o que poseemos ahora la misma bendición que el apóstol Pablo un día mencionó? ¿No es así? Quería ganar a Cristo y ser hallado en Él. Filipenses 3:10. Podemos leer la primera parte que dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¡Qué cosa maravillosa! Y en el octavo milagro, finalmente, aceptamos el llamado del Señor para participar en la obra de edificación de la iglesia, es decir, de la evangelización. Fuimos llamados, recibimos el ID de Señor Jesús, ir por el mundo y predicar el evangelio. Y los pastores que me antecedieron ya explicaron eso. Hemos sido llamados para ser pescadores de hombres. Debemos evangelizar guiados por el Espíritu Santo. Hemos aprendido mucho sobre esto con el uso de los dones espirituales, para que entendamos lo que Jesús dijo a los discípulos. ¿Por qué? Porque al evangelizar sin la dirección del Espíritu, haremos lo que los discípulos hicieron durante toda aquella noche: volver con el barco vacío. ¿Tenéis algo de comer? Nada. Pero si escuchamos la voz del Señor, ¿cuál fue su voz? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces, hermanos, escuchar al Espíritu es lo que interesa para la buena pesca, evangelizando con los dones espirituales, oyendo el consejo y obedeciendo la voz del Señor. Ante todo lo que hemos aprendido, podemos decir que el Evangelio es vida, vida abundante, vida eterna. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros recibimos esa bendición y debemos darla, predicar la palabra. Esa vida que ya conocemos, la encontramos en el Señor Jesús. Y como Juan en los primeros capítulos, en el capítulo 1 nos enseña, en Él, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O en las palabras del Señor Jesús mismo, los hermanos están invitados a leer conmigo Juan 14:6, el cual es muy conocido y importante. ¿Leemos? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En resumen, mis hermanos, el Evangelio del Señor Jesús es para ser vivido. Las enseñanzas del Señor Jesús son para poner en práctica. Y en el texto que leímos al principio, el pastor leyó ese texto largo, hermoso y maravilloso. Sabemos que estos milagros y señales fueron escritos para que nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo podamos tener vida en su nombre. Fueron escritos para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo se tenga vida en su nombre. Estos 8 milagros continúan enseñando a la iglesia, a cada uno de nosotros en particular, mis hermanos. Es el mismo autor de este evangelio de las buenas nuevas de salvación. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Que el Señor nos bendiga.